Ser caballero en la Edad Media no era el glorioso cuento de hadas que nos venden los libros escolares o las películas. Muy lejos de eso, era una existencia moldeada por el sufrimiento físico, la disciplina inquebrantable y una entrega total desde una edad alarmantemente temprana. A los 7 años, un niño dejaba de ser niño. Se le arrancaba de su hogar para servir como paje en un castillo ajeno, donde la ternura infantil era reemplazada por órdenes, golpes correctivos y días que comenzaban antes del amanecer y no perdonaban ni el cansancio ni el error. No era una educación, era una forja humana. Estos niños no aprendían jugando, aprendían cayéndose de caballos, limpiando armaduras ensangrentadas y memorizando las genealogías de nobles que jamás conocerían. Para cuando alcanzaban los 14 años y eran promovidos a escuderos, ya habían sufrido más que muchos adultos modernos. Y entonces empezaba lo peor: entrenamiento físico diario con armas reales, heridas mal curadas, huesos rotos que dejaban marcas de por vida y una rutina implacable que no conocía el descanso ni los días libres. El ideal caballeresco de valentía y nobleza era en realidad una máscara que escondía años de dolor, sudor y sacrificio, sin garantías de gloria ni supervivencia. Porque incluso si lograban llegar vivos a los 21 años y recibir el título de caballero, lo que les esperaba era aún más brutal: la guerra. Y es precisamente en el campo de batalla donde el mito del caballero comienza a desmoronarse por completo. Las justas elegantes y los duelos nobles eran una excepción, no la norma. En la realidad, la guerra medieval era una sinfonía de caos, sudor y miedo. Los cascos reducían la visión a una ranura y convertían cada respiración en una lucha sofocante contra el calor y el hedor. Las órdenes se perdían entre los gritos, los relinchos y el entrechocar del acero. No había estrategia refinada, solo supervivencia. Un caballero podía pasar horas bajo el sol sofocante, hundido en el barro, luchando por mantenerse en pie mientras era golpeado por mazas o lanzado al suelo por un enemigo invisible. Y si lograba sobrevivir, no era garantía de descanso. Al volver a casa, el caballero no descansaba en laureles ni lujos. Tenía que administrar tierras, resolver disputas por gallinas robadas y mantener una imagen de rectitud que muchas veces contradecía su propia realidad física y emocional. La vida de un caballero no era una serie de gestas heroicas, era una rutina despiadada que los dejaba maltrechos, agotados y, a menudo, olvidados. Y sin embargo, la sociedad medieval insistió en convertirlos en íconos románticos, borrando su dolor a favor de la leyenda. Ser caballero no solo implicaba dominar el arte de la guerra, también significaba vivir bajo un estricto código de obediencia. Una lealtad ciega al señor feudal era obligatoria, incluso si eso implicaba sacrificar la propia vida por causas injustas o conflictos que poco tenían que ver con principios nobles. Muchos caballeros eran enviados a cruzadas o guerras entre nobles rivales, sin entender del todo por qué luchaban. Eran piezas móviles en un tablero que no controlaban, sirviendo a intereses que les superaban. La lealtad se medía en sangre derramada, no en ideales compartidos. Y si un caballero osaba cuestionar órdenes, la traición era una condena segura. La estructura feudal los atrapaba entre el honor y la servidumbre. Incluso aquellos con fortuna y tierras seguían siendo vasallos, atrapados en una red de compromisos militares, matrimoniales y económicos. El juramento de caballería era una cadena disfrazada de virtud. Con el tiempo, el cuerpo del caballero se volvía un mapa de cicatrices. Rodillas desgastadas por años de montar a caballo, hombros dislocados por el peso del escudo, dedos torcidos por las empuñaduras de espadas que vibraban al chocar. Muchos sufrían de dolor crónico, problemas de visión por el uso constante del yelmo y enfermedades causadas por heridas maltratadas en tiempos donde la medicina era rudimentaria. Pero lo más devastador era el desgaste mental, la violencia constante, la muerte de compañeros, el peso de las decisiones tomadas en batalla y la represión emocional que se exigía como parte de su virilidad terminaban por fracturar el espíritu de muchos.
Lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático era en aquel entonces simplemente llamado debilidad o cobardía, y ningún caballero podía permitirse mostrarla. A diferencia de lo que podría imaginarse, el castillo no era un oasis de paz para el caballero. Era otro campo de batalla, esta vez político y doméstico. Debía mantener su autoridad ante criados, campesinos, escuderos, y, si era señor de sus tierras, ejercer justicia como juez y verdugo. Además, las tensiones familiares no eran menores. Muchos caballeros eran casados estratégicamente, sin afecto ni conocimiento previo de su esposa. El matrimonio era una transacción, no una unión emocional. Los hijos eran educados bajo la misma rigidez que él había vivido. Pocas veces había tiempo para la ternura, y el afecto se delegaba, si es que se mostraba. Incluso dentro de los muros del castillo, el caballero seguía siendo un soldado en alerta constante. La fama de los caballeros, esa que tanto cantaban los trovadores y plasmaban los manuscritos iluminados, era un privilegio de unos pocos. La gran mayoría moría anónima, enterrada en fosas comunes, sus nombres olvidados incluso por aquellos a quienes juraron proteger. Las gestas heroicas eran fabricadas o exageradas para servir a intereses políticos o religiosos. Un caballero común no inspiraba epopeyas. Inspiraba miedo, respeto o lástima, pero no canciones. Y los pocos que lograban notoriedad eran explotados por su fama, usados como símbolos en guerras posteriores o como ejemplos de obediencia absoluta. La gloria, en la Edad Media, era un espejismo al que se llegaba con sangre, pero que casi nadie tocaba. Con la llegada de la pólvora y las nuevas tácticas militares, el caballero dejó de ser útil en el campo de batalla. Las armaduras ya no protegían contra las balas y las guerras empezaban a decidirse con estrategia, no con fuerza bruta. Así comenzó el declive de su figura real, pero también el auge de su leyenda. La literatura romántica del Renacimiento, siglos después, empezó a idealizar la figura del caballero caído, presentándolo como el defensor del amor, la justicia y la fe. La cruda realidad fue reemplazada por una imagen edulcorada y simbólica, completamente desconectada de la verdad. El caballero que en vida fue esclavo del deber y la violencia, en la muerte se convirtió en un ícono intocable. Convertirse oficialmente en caballero no era simplemente una ceremonia, era un ritual profundamente simbólico, cargado de expectativa, misticismo y presión social. Después de años de entrenamiento físico y mental, el joven escudero, ya con cicatrices en el cuerpo y el alma, se preparaba para la vigilia de armas. Durante toda una noche, debía permanecer despierto, solo, en una capilla silenciosa, de pie o de rodillas, meditando sobre el deber, la fe y el peso del juramento que estaba por asumir. Vestía una túnica blanca, símbolo de pureza, una capa roja que representaba el sacrificio y una prenda negra que anticipaba la muerte. No era una fiesta, era una despedida de sí mismo. A la mañana siguiente, frente a su señor, recibía el espaldarazo, un golpe con la espada sobre los hombros, y con él, la responsabilidad de vivir y morir por valores que, en muchos casos, la propia sociedad no respetaba. Desde ese instante, ya no se pertenecía. Pertenecía al código, al señor, a la guerra. La espada, ese símbolo clásico de la caballería, era mucho más que un arma de guerra. Era la extensión de la autoridad del caballero. Se le enseñaba que debía blandirla solo en defensa del bien, pero la realidad medieval era ambigua. Con frecuencia, se le utilizaba para imponer castigos en aldeas rebeldes, ejecutar campesinos por crímenes menores o doblegar enemigos políticos disfrazados de herejes. El caballero era juez y ejecutor en territorios donde la ley escrita no llegaba. Muchos, con el tiempo, aprendían a usar la espada no solo para pelear, sino para mantener el miedo. Porque el respeto, en tiempos turbulentos, rara vez nacía del amor, nacía del terror. Y aunque algunos trataban de actuar con justicia, el contexto los empujaba a decidir rápido, actuar sin dudar y matar sin titubear. La espada no solo pesaba por su acero, sino por el juicio que cargaba. Párrafo 10.
La religión como arma de justificación. La religión jugó un papel fundamental en la psicología del caballero. Desde pequeño se le enseñaba que cada acción en nombre de su Señor era también en nombre de Dios. La Iglesia bendecía guerras, coronaba reyes y justificaba masacres si el enemigo era considerado infiel. Durante las cruzadas, los caballeros marchaban hacia tierras lejanas convencidos de que, al matar, salvaban su alma. Esta mezcla explosiva de fe y violencia generaba una mentalidad peligrosa. Todo estaba permitido si se hacía por un fin divino. Sin embargo, en la intimidad, muchos comenzaban a dudar. El conflicto entre lo aprendido y lo vivido se volvía insoportable. ¿Era realmente sagrado decapitar a un hombre por no compartir tu fe? ¿Dios pedía sangre o los hombres se escudaban en él? Estas preguntas no tenían espacio en público, pero en la soledad de la armadura, pesaban más que cualquier lanza enemiga. La imagen de un caballero reluciente en armadura ha sido glorificada durante siglos. Pero pocos saben lo que significaba realmente portar ese peso. Una armadura completa podía superar los 30 kilos, y debía usarse durante horas, incluso días, sin descanso. Bajo el sol, el metal se volvía un horno. En invierno, una trampa helada. La movilidad era limitada, la visión reducida, y si el caballero caía al suelo, sin escuderos cerca, podía morir aplastado por su propio equipo. Además, el hedor corporal, mezclado con sangre y sudor, se impregnaba en el acolchado interior, causando infecciones cutáneas y llagas. No era una vestimenta de gloria, era una cárcel portátil. Y aunque protegía contra flechas y espadas, no protegía contra el agotamiento, la deshidratación ni el miedo. Cada batalla se vivía dentro de una tumba de hierro, con la respiración agitada y la muerte como única certeza. A pesar de estar siempre rodeado de personas. Señores, escuderos, campesinos, soldados, la vida del caballero era profundamente solitaria. Sus miedos, sus culpas, sus dudas, no tenían espacio ni en los banquetes ni en la capilla. Debía ser fuerte, siempre. Mostrar debilidad era arriesgar el respeto, la autoridad y hasta la vida. Por eso, muchos caballeros vivían emocionalmente aislados, envueltos en un silencio que ningún trovador cantaría. Ni siquiera el amor romántico, tan celebrado en la literatura cortesana, era una vía de escape real. Las historias de damas y caballeros eran más ficción que otra cosa. La vida real no tenía música de laúd. Tenía gritos, polvo, sudor y heridas que no cerraban. Al final del camino, lo que nos queda no es la imagen dorada de un caballero triunfante, sino la sombra de un ser humano moldeado por la violencia, atrapado por el deber y silenciado por la historia. La figura del caballero que nos enseñaron en la escuela. Noble, heroico, galante. Es apenas una máscara, una construcción cultural que nació siglos después, cuando ya no había peligro en admirarlo. Pero la verdad no necesita armadura. La verdad es que detrás de cada lanza levantada hubo una infancia robada. Detrás de cada castillo, un alma agrietada. Detrás de cada gesto de honor, una vida condicionada al sufrimiento. Hoy, mirar al pasado con honestidad es un acto de justicia. No para condenar, ni para idealizar, sino para comprender. Los caballeros no fueron héroes de cuento, ni monstruos sin alma. Fueron hombres nacidos en un mundo despiadado, obligados a sobrevivir con las herramientas que ese mismo mundo les ofrecía: la espada, el escudo, la obediencia y el silencio. El mito les robó su humanidad. Y ahora, siglos después, es momento de devolvérsela. Porque solo al entender el peso real de la armadura, física y simbólica, podremos mirar a los ojos de la historia y decir, sin romanticismos, que sabemos lo que costaba realmente ser un caballero.